Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos a los encuentros. El aplauso ha estado regular, ¿no? Darme un aplauso fuerte, que estoy nervioso, venga. Bueno, que digo que bienvenidos a todos, gracias por este aplauso tan espontáneo. Bienvenidos a todos a los encuentros TCM. Bueno, más que encuentros son reencuentros, nos estamos saludando, muchos de vosotros vienen todos los años, es un reencuentro entre amigos, tenemos una cita todos los años aquí en el festival. Bienvenidos a todos y, como sabéis, a lo largo del festival, a lo largo de todos estos días, aquí en los encuentros, nos encontraremos, valga la redundancia, con equipos de diferentes lugares, de diferentes culturas, de diferentes lenguajes, pero nos vamos a entender, a pesar de todo, gracias al lenguaje común del cine. Esto va a ser como una torre de Babel, bueno, mejor que torre de Babel, un sótano de Babel, en el que, sin embargo, nos vamos a poder entender. Y hoy, para empezar, tenemos a unos viejos conocidos, el equipo francés de la serie de televisión Quan Quan et les Inhumains. Ellos vinieron hace 4 años con la serie de televisión Petit Quenquén, una serie de televisión de culto. Y tenemos también a una persona, un nuevo director, entre comillas lo de nuevo director, porque llevan en esto del cine tiempo, que es León Simignani, aquí está, que va a presentar su película Apuntes, pero una película de atracos. Ahora sí, no para mí, pero para ellos, vamos a recibirles con un fortísimo aplauso. Bonjour, ¿ça va bien? Bienvenue, bonjour. Bueno, pues nuestra primera película, como decíamos al principio, es un reencuentro. Ellos son el equipo de la película Quan Quan et les Inhumains. Bueno, película no, es serie de televisión, pero es una película en realidad casi de 4 horas, dividida en fragmentos, que son cada uno de ellos un episodio de televisión. Es la segunda temporada o la segunda parte de una serie que se presentó también en Zabaltegui, que era Petit Quenquén, y que se convirtió en una serie absolutamente de culto, una serie divertida, absurda, delirante. Ahora hablaremos de todo esto. Y nos acompaña el equipo, que nos acompañó en la primera temporada, que son el director, Bruno Dumont, los actores Bernard Puyos y Philippe Joh, y el actor que no vino la primera vez, que interpreta a Quenquén, que es Alain Delaye. A todos vosotros, muchísimas gracias por venir. Como decíamos al principio, ha pasado, creo que tengo algún problemilla con... Como decíamos al principio, ha pasado ya unos años desde la primera, creo que 4 años. Mi primera pregunta es para el señor Dumont, ¿por qué ha decidido retomar? Sí, no se me oía, ¿no? Me estaba yo como esforzando mucho, ¿no? No sé si se me ha oído, pero bueno, repito la pregunta. Digo que bueno, tuvimos a este mismo equipo hace 4 años con la primera temporada, con Petit Quenquén, y la pregunta es, Monsieur Dumont, ¿por qué ha decidido retomar a estos personajes y a esta serie de televisión en una, no sé si segunda temporada o segunda parte? Ben, on l'a fait. Bonjour à tous. D'abord, écoutez, parce qu'on s'était beaucoup amusé et on avait envie de se retrouver. Et donc voilà, pour le plaisir. Los actores que están enfrente de mí interpretan a una pareja de gendarmes muy peculiar. Ellos no son o no eran actores profesionales. Creo que no han tenido experiencia como actores después de aquella primera temporada. Me gustaría saber cómo ha sido esta segunda temporada, si ha sido más fácil a la hora de interpretarla o el reto era incluso mayor. Non, c'était pas plus facile, hein. C'était même un peu plus dur, parce qu'on a fait des choses qu'on ne fait jamais, quoi. Et comment on a été poussé jusqu'au bout, quoi. Mais pour moi, j'ai fini dans de drôles états. ¿Usted? Oui, bah, c'est vrai ce qu'il dit. On déchire dans le film, là. Al que hemos visto sin duda crecer ha sido el personaje de él. Me gustaría que nos contaras cómo ha sido la experiencia unos años después de interpretar al mismo personaje. Ben, lors de la première saison, on découvrait plus, on découvre l'envers. Dans la seconde, on approfondit, on apprend plus. Et on n'avait pas les mêmes exigences dans la première saison que dans la deuxième. Ça fait que dans la deuxième, on était plus fixé et c'était une autre expérience parce qu'on apprenait d'autres choses. Donc c'était enrichissant.
Bueno, quienes hayáis visto la primera temporada, bueno, pues recordaréis que ellos son unos gendarmes que viven en un lugar de Nord-Pas-de-Calais, en el norte de Francia, y que la película se mueve entre el realismo y el absurdo. Ahora hablaremos de ellos. Ahora ellos siguen en el mismo pueblo, en el mismo territorio, pero sin embargo hay un ataque bastante curioso. Vamos a verlo en algunas imágenes de la película. Tu te prends pour qui à me mater comme ça, toi? Bah, je te mate pas. Ah, c'est tombé du ciel, quoi. C'est quand même pas de la bouche de vache. En tout cas, c'est pas humain. Hein. C'est pas d'ici, c'est un corps étranger. C'est vivant, vivant. Ça est ça, Carpentier. Ça confirmerait la vie extraterrestre. C'est quand même pas l'apocalypse. C'est la fin du monde, Carpentier. On va pas pouvoir tenir population. Oh, c'est des clones. Des clones, vous voulez dire, mon commandant? Ouais. Des clones parfaitement inventés, Carpentier. Oh Jésus, regardez-moi ça, comment c'est beau. C'est l'apocalypse, Roger. Ah, l'apocalypse, je le savais. Pourquoi maintenant? Ici. Pourquoi pas? Hein? Bueno, pues esto es el apocalipsis. En este pueblo donde viven los protagonistas, de repente empiezan a caer una especie como de chapapote extraterrestre. ¿De dónde viene esta idea tan absurda que de alguna manera es el punto de partida de la película, Monsieur Dimon? Bah moi, j'avais envie de quitter le réel, en fait. Donc, il suffit de pousser un peu plus loin pour rentrer dans un univers qui n'est plus réel et qui est le monde fantastique. Et le fait d'aller justement vers l'ailleurs est une façon de faire exploser, en quelque sorte, notre propre vie, nos propres travers. Et c'est une façon un peu ce qu'on appelle tarte à la crème, c'est-à-dire justement de trouver une nouvelle énergie de registre dans le comique. Et comme vous voyez, c'est très grotesque, c'est très burlesque, c'est une vraie farce qui se moque surtout de nous, de notre époque, de notre temps. Et on s'est beaucoup amusé. Es fantástico, pero el fantástico está rodeado de cosas absolutamente reales. La película contiene muchísima crítica social, se critica desde a la extrema derecha, a la Iglesia, el miedo al otro. Digamos que es una carga que entra por el humor, pero es una carga explosiva, ¿no? Me imagino que eso era una cosa absolutamente premeditada. Oui, mais c'est parce que comme le réel on est très figé dans le réel, il faut en sortir et il faut le représenter. Et finalement, le fantastique, c'est toujours le réel. En fait, même quand on regarde un film d'un autre genre, que ce soit un film fantastique ou un film gore, on parle toujours de nous. Donc c'est toujours une façon de parler de soi. Et effectivement, derrière cette caricature, derrière ce burlesque, on parle effectivement de nous-mêmes. Et on rit de nous, même quand c'est pas drôle. C'est-à-dire, on touche effectivement à des questions de mœurs, à des questions sociales, à la question de la migration, par exemple. Mais le comique est une façon aussi de rire de nous, parce qu'on rit de soi, de nos travers, de notre petitesse, de nos défauts, de nos travers. Et je pense que le cinéma ou la télévision a une fonction tout à fait éclairante sur ce qu'on est, sur ce qu'on fait. Me gustaría preguntar a los actores hasta qué punto pues la coreografía, porque mucho del humor es un humor muy físico, no sé si la coreografía estaba totalmente marcada por el director o han tenido hueco para la improvisación, no quizás tanto en los diálogos, que también, pero en la coreografía casi gestual, ¿no? de sus personajes.
Ouais, quand même, mais je veux dire, on est quand même contrôlé, mais après on fait en fonction de ce qu'on veut, sans que ça dérape. Enfin, sans que ça dérape. Voilà, c'est tout. Non, 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 non. On est quand même assez libre de ce qu'on fait, mais je veux dire, il y a des limites. Donc, voilà, c'est tout. Non, non, c'était bien. Ça sera à refaire. Ça sera à refaire. Je le ferai. Ah ouais, ouais, ouais. La primera temporada o la primera parte de esta serie, digamos que fue un éxito y se ha convertido en una serie de culto. Yo no sé si esto al director, a la hora de abordar la segunda parte, le ha dado muchísima más libertad, porque yo creo que incluso aquí se va un poquito más lejos, ¿no? En ese ejercicio como de delirio, de caricatura, de ese borde en el que separa, digamos, lo real de lo caricaturesco, ¿no? ¿Ha tenido más libertad debido al éxito de la primera película, de la primera serie? Moi, je pense que c'est plus difficile parce que justement, la première saison avait eu du succès, donc c'est difficile de répéter. Donc c'est aussi un pari. Alors c'est aussi pour ça que le film est aussi farfelu. C'est justement pour quitter ce qu'on avait fait dans la première. La première, notamment avec Alan qui jouait le petit quinquin. Bon, c'était l'enfance. Il était tout petit, donc c'était une histoire assez psychologique, assez simple, surtout une histoire d'amour avec sa copine. Et donc il y avait aussi toute la poésie en fait de l'enfance. Et là, je pense que la poésie de l'enfance a un peu disparu parce que maintenant il est grand. Et donc c'est l'adolescence, mais c'est aussi amusant de retrouver un personnage comme ça qu'on a connu tout petit et de le faire grandir alors qu'eux sont à peu près pareils. Donc c'était amusant de retrouver ces personnages 4 ans plus tard et de les bousculer. C'est un peu ce que vous disiez Philippe, de les bousculer justement pour chercher encore plus loin, plus profondément à l'intérieur de ce qu'on est. Et le burlesque, c'est ça, je pense, c'est très... sous les airs comme ça, très, très rigolo, je pense, ça dit des choses assez graves, en fait, sur ce qu'on est. Et on est un peu un entre-deux, on est à la fois un peu idiot et en même temps gracieux. Donc je pense qu'il y a les deux. Alan, has tenido que revisitar la primera parte de la serie para hacer el personaje 4 años después. ¿Cómo has vivido esta evolución de tu personaje desde la infancia a la adolescencia a la hora de hacer la interpretación? J'ai pas eu besoin de vraiment retourner dans le petit quinquin parce que j'ai évolué entre la première saison et la deuxième. Donc ça fait que dans la deuxième, je trouve que je suis quand même le même personnage, mais avec un tempérament assez différent. Toujours aussi à faire des conneries et amuser un peu, mais moins que dans la première saison, parce que je pense qu'il y a eu une rupture et une évolution entre la première saison où j'étais vraiment petit et comme disait Bruno, avec une histoire d'amour concrète, tandis que dans la deuxième c'est un peu plus flou parce que avec celle qui joue Alexia, du moins avec Alexia, c'était pas la même histoire, c'était pas concret du tout, donc je trouve qu'il y a une sacrée différence. Esta película es muy difícil de definir, pero también puede ser una película, como decía al principio, de género fantástico. No sé si ha manejado cinematográficamente algunas referencias. A mí en algún momento me recordaba a Alien, salvando las distancias, a los ladrones, a la invasión de los ladrones de cuerpos. Yo no sé si hay guiños o son guiños que encuentra el espectador o si ha tenido algunas referencias concretas de algunas películas de género. Je pense qu'il y a une tradition, parce que en fait, ce pays s'appelle les Flandres. En fait, il y a une tradition flamande, un petit peu comme dans la peinture flamande. Donc, c'est à peu près le même rapport qu'il y a entre la peinture naturaliste et la peinture d'un Bruegel. Par exemple, Peter Bruegel ou Jérôme Bosch, ce sont des peintres, et c'est une tradition dans le Nord que de déformer, c'est-à-dire de grossir les traits, de rentrer justement dans le grotesque, et même dans le carnaval. Par exemple, le carnaval, c'est vraiment une tradition du Nord. Et le film, la série, est vraiment dans cet état d'esprit-là. C'est-à-dire c'est vraiment la transgression. C'est-à-dire on transgresse énormément, on se moque énormément les uns des autres, justement comme on le trouve dans les petits personnages de Bruegel. C'est-à-dire ils sont à la fois déformés, un petit peu ventripotents, un petit peu grotesques.
Et je pense que j'appartiens, que le cinéma, enfin, ce film-ci, cette série, elle se situe dans cette tradition-là, c'est-à-dire une tradition du rire, mais qui est une tradition quasiment philosophique et universaliste. C'est-à-dire que derrière ces personnages du Nord, en fait, on parle de la nature humaine. C'est-à-dire c'est une petite histoire qui se passe dans le nord de la France, comme un petit tableau de Bruegel. Ce sont des Flamands, mais en même temps, ça parle de nous tous. Ça parle de ce que sont les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Tengo una pregunta para los actores. Me gustaría preguntarles qué influencia tuvo en su vida la primera temporada y el éxito de la primera temporada de Petit Quenquin, y si este tipo de humor fue entendido, bien entendido entre los habitantes de su zona, o si hubo alguna polémica o alguna queja, no lo sé. Pour moi, en ce qui me concerne, j'ai eu le droit à tout, du bien comme du mal. Ça m'a fait mal, mais après j'ai reçu quand même des messages de quelqu'un que je connaissais pas, et il m'a dit surtout ne t'embête pas, tu continues. De toute façon, il fait toute ma famille, elle aime bien, donc j'ai dit bah ouais, je le connaissais pas, mais j'ai parlé avec lui pendant 2 heures et il m'a remonté le moral. Donc c'est quand même bizarre de se faire remonter le moral quand ça va pas, quand vous vous faites attaquer comme ça par quelqu'un que vous connaissez pas, quoi. Puis après, j'avais été prévenu aussi. De toute façon, ce que vous faites, si c'est même à l'extérieur d'un film, c'est pareil. Ce que vous faites bien ou mal, vous êtes toujours critiqué. Mais moi, quand j'avais fini le film, pour moi, c'était bien. Parce que je ne suis pas professionnel, mais j'avais essayé de faire quelque chose de bien. Puis par derrière, on se fait casser. Et donc ça, c'est pas bien. J'étais pas préparé, quoi. J'étais pas préparé. Puis après, il y a eu des conseils. Donc c'est laisse tomber et puis on avance. Et puis après, quand M. Dumont il nous a demandé pour la deuxième, j'ai réfléchi un peu sur le coup, et puis après, tout de suite, je suis reparti, quoi. Je suis reparti parce que, voilà, la première, c'était une bonne expérience. Ça avait bien marché quand même. J'ai abandonné ce qu'on me disait, j'ai gardé que le meilleur, et puis voilà. Puis, lui, c'était un bon. C'est pour ça. Je l'ai fait parce qu'il est là. C'est vraiment... Le film ne peut marcher que si lui, il est là. Lui, c'est le cerveau. Puis moi, j'essaye de suivre. Donc voilà. Voilà. Mais si. Bon, tu me dois combien? Non. Non, mais voilà, c'est tout. Si, ça a changé quand même un peu. Celui-là, par contre, j'ai pas encore trop de retour. Mais ça va fuser, hein. Ça, je le sais, ça va fuser. Mais bon, je l'ai fait. Voilà. Et s'il y a une troisième, j'y retourne. ¿Habrá una tercera? Voilà, c'est tout. J'en sais rien. D'abord, moi, j'ai mis 4 ans. Je pense qu'il faut laisser reposer les choses. Pourquoi pas? Il faut qu'ils en aient envie. Il faut que le temps passe sur eux. Il faut qu'ils changent. Donc, je pense qu'on avait... Petit Quinquin, on avait fait un petit peu, je disais avec Alan, on a fait un petit peu le tour de Petit Quinquin. Là, on a fait le tour de Coin. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans 4-5 ans? Je ne sais pas, mais on verra ce que la vie nous réserve. En tout cas, ce n'est pas programmé. Bueno, pues si hubiera una tercera, que sepan que les esperamos aquí en San Sebastián para charlar con ustedes, para presentarla, porque aquí la serie se ha convertido ya en una serie de culto que forma parte ya de la historia del festival y de los espectadores de los encuentros TCM. Muchísimas gracias al equipo, muchísima suerte con esta película. Insisto, si no rompemos nada otra vez, nos volvemos a ver en el futuro. Muchas gracias. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Bueno, pues nuestra siguiente película, que no funciona el micrófono os dejo este. Nuestra segunda película de hoy es una producción española que yo ahora viniendo iba pensando esta mañana que no sé muy bien cómo definir, ¿no? Si me preguntaran qué es y dijera que es un documental, pues probablemente no estaría recogiendo todo lo que es la película. Si dijera que es un making of, pues tampoco es un making of. Si dijera que es un apunte para un proyecto, pues tampoco sería real. Nos acompaña el director de Apuntes para una película de atracos, Elías León Siminiani, y la productora de esta misma película, María Zamora. Mi primera pregunta es, ¿qué es Apuntes para una película de atracos? Bueno. Sí, ay, perdón. Me quito esto. ¿Se oye? Sí. Pues es un poco todo esto junto.
sí puedo decir que parte de hacer un homenaje a las películas de apuntes de Pasolini, que hizo en los 60, tiene una serie como de 4 o 5 películas de apuntes para preparar una película que haría después. Y en mi caso, yo siempre fui una persona muy fascinada con las películas de atracos, pero sentía que yo no estaba preparado para hacer eso porque no conocía ese universo. Y por otro lado, las películas de apuntes de Pasolini han sido muy importantes para mí, siempre. Dije, bueno, pues igual puedo como matar 2 pájaros de un tiro, ¿no? Intentar preparar una película de atracos que pueda hacer en el futuro y tratar de visitar ese género de las películas de apuntes que hizo Pasolini. Y las junté las dos y por aquí un poco de making of, un poco de película de apuntes, un poco de documental y un poco de ficción. Un poco de ficción y también una película muy personal. Vamos a aclarar un poco, habrá gente que ha visto ya la película porque ha habido 2 pases, gente que quizás no y que quiera ir a verla. Para quien no haya visto la película, aclaramos que es una película sobre tu relación con un peculiar atracador, el Flaco. ¿En qué momento, porque tú te empiezas a relacionar con el Flaco, en qué momento decides que esto puede ser una película o un apunte de película? Pues en realidad fue un poco como ocurrió con la primera película que hice. Me puse en marcha sin saber si eso podía ser o no una película, lo cual tiene mucho mérito por parte aquí de María Zamora, porque esos 2 esfuerzos los ha sostenido ella diciendo, sí, venga, vale, vamos a intentarlo, vamos a ver si hay película. Básicamente, cuando yo estuve haciendo un poco la promoción de la primera película, me preguntaban cuál sería la segunda, ¿no? Y yo empecé como, siempre me preguntaban esto mucho y no sabía qué decir, porque no sabía nada. Me ha gustado mucho la respuesta de Bruno Dumont de ya veremos lo que pasa dentro de 5 años. Pues yo empecé a decir, pues yo siempre quise hacer una película de atracos y en uno de esos coloquios se me acercó una chica periodista y me dijo, oye, ¿sabes? Yo conozco a un inspector de policía que ha detenido, que acaban de detener a el líder de una banda de atracadores que son muy peculiares y tal. Y dije, sí, pues podría conocerle. Entonces conocí al inspector y él me empezó a contar toda la historia de cómo habían hecho estos atracos súper sofisticados, con butrón por alcantarilla, que de alguna manera remitían totalmente a esas películas un poco vintage, como muy analógicas y muy de procesos muy complejos, que es exactamente lo que a mí me fascinaba, ¿no? En películas como Rififi. Y me metí y un momento dije, mira, voy a intentar contactar con él. Le escribí una carta a prisión, pasaron 2 meses y me contestó. Y a partir de ahí yo lo tomé como una señal y dije, bueno, pues esta va a ser la siguiente película. Y ahí estuvo María diciendo, ¿qué hay película o no? Sí, hay, vamos. Esto es tener fe, María, porque los productores normalmente parece que tienen fama de no arriesgar. Aquí estás arriesgando, no sé si dinero, pero mucha confianza y muchísimo tiempo en apoyar una película que era muy incierta, ¿no? Sí, todo lo que has dicho. No, desde Avalon hemos apoyado este proyecto desde hace ya 5 años, pero además llevamos trabajando con Elías casi 15, diría, ¿no? Hemos hecho un corto, 2 largos y bueno, creemos en su mirada y su forma de hacer cine, pero sí es cierto que ayer después del estreno varios productores amigos me venían a felicitar, pero no solo por la película, sino por haber podido hacer la película, que lo veían como todo un logro, ¿no? Y sí, nosotros desde hace ya mucho tiempo, pues la forma que tenemos de trabajar es así. Él viene con una idea, intentamos sostener esa idea de forma que sea presentable a instituciones, etcétera, para poder conseguir algo de fondos para arrancar el proyecto. Tienes que darle forma, ¿no? Hay que darle mucha forma. Una idea rara y la tienes que dar, un poco estructurarla, ¿no? Total. De hecho, de lo que tú presentas al principio a lo que luego queda en las películas de Elías, bueno, a lo mejor queda una quinta parte, pero es verdad que en este caso teníamos una premisa muy fuerte, que era bueno, pues esta necesidad de encuentro con este atracador y ver de esa relación que surgía. Y con esa premisa, bueno, hay que armar todo algo que sostenga pues, una película y luego ya ir viendo en el proceso por qué vía vamos yendo, porque ha sido muchas vías y al final en la peli queda lo que queda, pero se ha rodado durante muchísimo tiempo, pues eso, distintos procesos. Bueno, pues una película sobre la relación de Elías con el Flaco, que al principio estaba en la cárcel y que después sale. Vamos a ver algunas imágenes de la peli. Tranquilo, chaval. Me pusieron las esposas aquí. Átame, Elías, átame. A ver. ¿Y qué
¿Qué te decía él mientras? Me tiraron al suelo. Quieto, quieto. Yo empezaba a mover las piernas. Estaba así, apretándome, ¿vale? Yo estaba sangrando por algún golpe que me habrían dado. Y me llevaron hacia el coche. Bueno, pues esta era la reconstrucción del momento en que le detuvieron. El flaco no ha podido venir. ¿Por qué? ¿Dónde está el flaco? ¿Va a participar en la promoción? ¿O cómo es tu relación ahora con el flaco después de haber rodado esta peli? Mi relación es minuto a minuto. Quiero decir, tenemos muchísima relación. Él no está aquí. Yo siempre le digo, porque le hubiera encantado estar, ¿no? Le digo, flaco, eres una Cenicienta contemporánea. Porque lo que le pasa es que ahora mismo está en arresto domiciliario y tiene que estar de 10 a 6 en su casa con la pulsera telemática, y si sale le vuelven a meter al CIS. Entonces no puede salir de Madrid. Pero vamos, tenemos una relación continua. Él me está preguntando cómo va, qué dice la gente, qué tal, qué cual. Y bueno, anoche hicimos un experimento de meterle en el coloquio, ¿no? Vía teléfono. Y cuando salga la película en diciembre, pues vamos a ver cómo podemos introducirlo en la promoción, también de una forma que, por un lado, preserve el personaje que se ha creado, que es un personaje oculto tras una máscara, con lo que supone siempre hacer una promoción con un personaje cuyo rostro no ves, ¿no? Que es una cosa, digamos, como mínimo poco habitual, ¿no? Y por otro lado también, yo diría protegerle un poco a él también, que es una persona completamente ajena a lo que puede suponer una promoción de una película, ¿no? Y poco a poco, ahora mismo él está en proceso de edición de su novela, que una de las cosas que recoge la película es cómo él empieza a escribir sobre su propia vida, e intentamos encontrar un editor para editarla, y al final entró una editorial, Libros del Cao, y la novela va a salir más o menos al mismo tiempo en diciembre que la película. Y entonces yo le he dicho, mira, nosotros arrancamos con el documental, ahora tú tienes que seguir con el editor este proceso tuyo de descubrimiento de que eres una persona que tiene capacidad y voluntad y energía para contar tu propia historia, que es una historia muy, muy fascinante, ¿no? Uno de los protagonistas de la película es el flaco, pero el otro protagonista eres tú, que sales mucho en la película y que de alguna forma también eres uno de los personajes principales de la película. La película es sobre vuestra relación y sobre cómo el cine o la elaboración del cine os cambia a cada uno de vosotros, ¿no? En este sentido, tú incluyes algunas escenas muy, muy íntimas, rodadas en tu casa, incluso el nacimiento de tu hija. ¿En algún momento te planteas dónde está el límite, qué es necesario para la película, qué no? Porque me imagino que ser el protagonista, que está rodando, que hablas de ti, tiene que haber un momento en que no sé si te frena el pudor o no sé, esa fina línea, ¿dónde la pones? Bueno, en realidad yo vengo trabajando en esta línea de cine en primera persona o cine diario, bueno, como le quieras llamar, ya muchos años, ¿no? Entonces, el tema del pudor, digamos que ya lo gestioné hace tiempo. Pero lo que sí tengo claro es que no vale cualquier cosa. En este caso, todos los elementos que comparecen de mi propia vida entran directamente en diálogo o en espejo con los de Flaco en la segunda parte, ¿no? Si aparece mi paternidad es porque aparece o no puede aparecer la suya. Si aparece Ainhoa, mi chica, es porque su chica hay un momento en que se niega a que él haga la película. Y entonces hay un momento que dura un año de los 5, en el que tengo historia y tengo un gran personaje, pero no puedo filmarlo porque su chica no quiere y él no quiere comprometer su vida familiar. Entonces lo que hago es decir, bueno, lo único que tengo es a mí y a mi chica, pues voy a tirar por aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido, la película tiene dos partes muy claras, en una la conduzco yo y en otra yo le doy la narración y la conduce él. Y a partir de ahí... bueno, tiene una dinámica especular, ¿no? Como cualquier cosa que aparece de mi vida, aparece porque entra en relación con la suya. Nosotros hablábamos de tres cosas cuando estaba en prisión, cuando yo fui a verle durante 2 años a prisión. Era atracos, paternidad y libros, que es los libros que yo le pasaba para leer, que al año, de repente, él me devolvió en una primera entrega un sobre con 50 páginas manuscritas diciendo, estoy escribiendo un libro. Entonces, a partir de ahí, sobre mi vida. A partir de ahí, en ese triángulo tan extraño de atracos, paternidad y libros,
se fueron decidiendo qué contenidos entraban de mi vida y de la suya en la película. En la vida se hacen paralelismos con algunas escenas de películas, utilizas bastantes escenas de película. Creo que las películas son españolas, ¿no? Algunas yo las conozco, pero la mayoría de ellas no. ¿Cómo fue el trabajo de selección de Cinefilia para apoyar la película? Pues básicamente ahí hubo como una cosa interesante, que es que yo me di cuenta que la imagen que yo tenía de fascinación de las películas de atracos, que tiene que ver con Hollywood o con el polar francés, con las, digamos, mejores películas del polar francés, encontró un paralelismo con, digamos, es como una imagen un poco mítica, ¿no? Él, como butronero, como atracador, también tenía sus modelos míticos, ¿no? que, digamos, residen en la figura de Alberto Spagliari, que es un butronero que hizo uno de los grandes atracos del siglo XX. Y cuando yo le conocí al principio, él me dijo, tienes que leer, mira, tienes que investigar a este tío, Alberto Spagliari. Yo no sabía quién era, me puse a investigarlo y descubrí que había hecho un atraco por Butrón en las alcantarillas, del que se habían hecho 3 películas, del que se habían hecho, él había escrito una novela sobre su vida, digamos, que tenía como mucha tradición. Y luego, viéndole a él y viendo los atracos que él había hecho en Vallecas o en Usera o en Madrid, en comparación al atraco mítico de Spagliari, era un poco la misma relación de esas películas míticas de Hollywood traídas a España, ¿no? Entonces, como que los dos hicimos un esfuerzo como por bajar del mito a la realidad. Y entonces yo me puse a preguntarme, ¿qué películas de atracos hay en España? Que puedan ser de la misma época de Rififi, de la misma época de La Evasión, de la misma época de... Y encontré todo como un sustrato de películas de los años 50, 60 en España, bastante desconocido y algunas de ellas maravillosas, ¿no? Y luego también hay una razón técnica, debo decir, o práctica, y es que yo me empeñé en que hubiese imágenes de Rififi en la película, y hay 5 fotos. Las 5 fotos que hay de Rififi en la película, los derechos valen más que todos los clips de las 5 películas españolas que aparecen, ¿no? Entonces, eso también es una razón práctica. Eso, María, cuando te decían, quiero Rififi, me parece que va a ser imposible, ¿no? O sea, ya con Mapa, la anterior película de Elías, el porcentaje dentro del presupuesto de peso que tenían los derechos, en ese caso derechos musicales, era muy grande. En este caso no solamente estaba la parte musical, sino la parte de imágenes, de derechos de imágenes, tanto fotos fijas como clips de películas. Así que sí, ha sido un encaje de bolillos porque son prácticamente 2 películas de un presupuesto similar y, sin embargo, esta película requiere de un esfuerzo económico y de energías y de medios, el triple, diría, que Mapa, que era una película mucho más doméstica. Esta ha sido una película para empezar, con un equipo mucho más grande, porque en la anterior era prácticamente Elías solo. En esta ha habido un equipo que se ha tenido que sostener a lo largo de 5 años con la dificultad que eso tiene, porque la gente tiene que hacer otros trabajos, obviamente, y dependemos de los permisos de Flaco, de que de repente Flaco durante un año no quiere rodar, o sea, tenemos que parar, o sea, todas esas cosas ha sido complicado de llevar, pero bueno, al final se ha conseguido. Hay una parte teórica muy interesante de la película, porque tú te has vuelto un experto en Butrón, no digo que vayas a atracar ningún banco, pero me imagino que después de hacer esta peli, haberte metido, porque hay una escena en que se meten en las alcantarillas de Madrid con ratas y tal, es asqueroso, pero para ver cómo se hace un Butrón, ¿no? Entonces me imagino que ya tú vas por la calle, durante un tiempo irías por la calle calculando los desagües, el tal, el cual, y que teóricamente me imagino, insisto, no para llevarlo a la práctica, pero que teóricamente te hacías tus propios planes de si esta sucursal es buena para atracar o no, ¿no? Lo intentaba, pero es una ciencia, ¿eh? O sea... Digamos que me iba con Flaco y él me daba clases todo el tiempo. Me decía, este sí, este no, este tal. ¿Ves esta esquina? ¿Ves ese cartel de...? A ver, la película, digamos, sintetiza muchas conversaciones sobre, digamos, todos los requisitos que habría que filmar en un proceso para filmar la ejecución de un atraco de Butrón por la alcantarilla con éxito, ¿no? Entonces en la película comparecen unos cuantos, pero hay muchos más, Es que es muy complejo, ¿sabes? Desde cómo taladrar un cimiento de hormigón con lanzas térmicas hasta cómo conseguir escaparte y salir por una tapa de alcantarilla sin que nadie te vea en la calle. Es complicado, ¿sabes? Entonces, y también no quise incluir más, también por seguridad de él, ¿no? Porque intuí, hablando con el inspector que lo detuvo y con él,
que tenía que haber zonas de sombra en la película si no me quería meter en problemas legales. Bueno, esto es un apunte. ¿Habrá esa película de atracos en algún momento? Pues no lo sé, no lo sé. ¿Habrá? Bueno, dentro de unos años. Vete a saber lo que pasa en el futuro. Ya veremos. Bueno, por ahora nos quedamos con esta. Si no lo habéis visto, os la recomiendo absolutamente. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Gracias por esta charla, por la película y nos vemos en el futuro con lo que sea, ¿vale? Gracias a vosotros. Bueno, y a todos vosotros. A todos vosotros, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y a los que nos vean a través de las pantallas, pues nada, que mañana estaremos aquí a la misma hora charlando con equipos de películas, de Zabaltegui, de Perlas y de nuevos directores. Hasta mañana. Adiós.